Saludo cordial a todos los presentes. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Es que nada, voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Carlos Partida. Yo comencé a trabajar en los mercados financieros hace 10 años, antes de la crisis financiera del 2008. Comencé colaborando con un fondo de inversión privado en California. Fondo de inversión, hacíamos trading exclusivamente en acciones. Después también empecé en el mercado de Forex. Y posteriormente, alrededor del 2010-2011, comencé en el mercado de futuros. Tengo algunas cuentas en Wall Street para hacer trading en acciones del mercado americano. Tengo también algunas cuentas de Forex y tengo una cuenta de futuros. Y actualmente soy analista para varios sitios de internet. También doy conferencias de trading. Fuimos invitados al Forex Day el año pasado, a la conferencia donde estábamos hablando de algunas intervenciones institucionales que había habido en los diferentes mercados. Y también colaboramos con Bloomberg para realizar torneos de Forex, capacitando diferentes grupos de estudiantes de licenciatura y maestría en finanzas. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. También damos diferentes sitios de internet donde publican análisis financieros para los trades de habla hispana, los más importantes de ellos, Forex Street, Investing.com y Rankia, donde damos webinarios. Publican ellos nuestros diferentes análisis. Vamos a hablar de la nota legal. El material que vamos a presentar es solo para propósitos educativos. En ningún momento daremos recomendaciones específicas de compra o de venta. El material en los mercados financieros con apalancamiento sabemos que puede multiplicar las ganancias, pero también puede multiplicar las pérdidas. Y puede no ser apto para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo pueda afectar adversamente tu estilo de vida. Si tienes alguna pregunta durante la presentación, ingresa en la cajita de preguntas y trataremos de darle respuesta a la brevedad. Vamos a estar viendo el plan de trading para esta semana. Y vamos a comenzar con, lo primero que tenemos que hacer es buscar un calendario. En este caso vamos a ir a buscar el calendario en FX Pro. Es uno de los calendarios que utilizamos, está en español. Todo lo que tenemos que hacer es buscar en Google FX Pro calendario económico y lo abrimos aquí. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque las noticias de alto impacto es lo que causan el mayor cambio en los movimientos. Algo que tenemos que entender como traders es que los mercados no se mueven en una línea, no se mueven linealmente. Los movimientos de los mercados son lineales. ¿Qué nos referimos con esto? Nos referimos a que los movimientos de los mercados no son así, alcistas o así, bajistas. Los movimientos de los mercados usualmente vienen con un movimiento errático de rango, se espera la noticia y se dispara el precio. Luego viene otra noticia y se dispara el precio otra vez. Así son los movimientos de los mercados, entonces hay que estar atentos cuando salen esas noticias, porque muchas veces de cuando tenemos el movimiento previo a la noticia, tenemos una sacudida en ambas direcciones antes del movimiento real. Entonces, si tú ya estabas posicionado largo, se ejecuta tu stop muchas veces antes del movimiento. Entonces, vamos a cambiar la zona de tiempo. Usualmente usamos como referencia el horario de Estados Unidos, que es el Instant Time. Es un horario de referencia porque ahorita aquí hay personas conectadas de América, de Sudamérica, de España. Entonces, como referencia para todos, también lo que hay que ver es los filtros de los países, ¿no? Los más importantes son Alemania. China puede ser importante. Nueva Zelanda, que es una de las divisas principales. Lo mismo el Reino Unido por la libra esterlina.
Si tú vives en Argentina, pues posiblemente y conoces la economía, bueno, puedes también realizar trading en esa divisa y seguir esas noticias, ¿no? Japón, y en japonés es una de las noticias importantes. Y tenemos, por supuesto, la Unión Europea. Australiano, otra de las divisas principales, lo mismo el dólar canadiense. Y por supuesto, Estados Unidos para el dólar americano. Y Suiza para el franco suizo. Si conoces la economía de algún otro país y estás bien familiarizado con ella, bueno, puede ser una ventaja para realizar trading en esa divisa, aunque sea una divisa exótica. De lo contrario, nos vamos a centrar en las divisas principales, que son las que son prácticamente el motor del mercado de Forex, y ahí las tenemos. Vamos a ver ahora las próximas noticias de alto impacto. Una de las noticias de alto impacto que tuvimos hoy fue el índice de precios al consumidor para el dólar americano. Más tarde tuvimos un informe previo del presupuesto de Gran Bretaña de marcado como de alto impacto. Las noticias de alto impacto son marcadas con 3 signos de admiración, rojos. Mediano impacto con 2 signos amarillos, bajo impacto con un signo verde. Más tarde vamos a tener también las minutas de la Junta del Banco de Japón, marcada como de alto impacto. Vamos a ver prácticamente esta semana, para ver todas las noticias de la semana y ver qué podemos esperar. Entonces, tenemos para el lunes tuvimos una noticia de la Nueva Zelanda de alto impacto. Tenemos estas noticias que acabamos de ver del día de hoy. Para mañana miércoles tenemos índice de armonizado de precios al consumidor. Si queremos, lo único que tenemos que saber, lo más importante para nosotros como traders es esto, que la noticia es de alto impacto, número 1. Número 2, ¿cuál era el valor previo? Aquí tenemos el de la derecha, es el anterior, la proyección de los analistas es el del medio y después el valor actual, el valor real que sale. Por ejemplo, la noticia que vamos a esperar del índice de precios, el IPC, índice de precios al consumidor de Alemania, tenemos que anterior estuvo en 1.2%, se espera 1.2%. Lo que suele causar más volatilidad es cuando el número es muy diferente a lo esperado. Si quieres saber más detalles, bueno, das clic aquí en la flecha y te va a dar una explicación. Por ejemplo, en este caso dice que el HICP es un índice de precios al consumidor calculado y publicado por Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, sobre la base de una metodología estadística que ha sido armonizada en todos los estados miembros de la Unión Europea. HICP es una medida de los precios utilizados por el Consejo de Gobierno de la Unión Europea para definir y evaluar la estabilidad de precios en la zona euro, en su conjunto en términos cuantitativos. Esa es la explicación. ¿Quieres saber todavía más? Bueno, puedes dar clic aquí y viene una explicación aún más grande. Cómo se calcula, etcétera. El historial del número. No es necesario, pero si te interesa profundizar más en el análisis fundamental, pues puedes hacer eso. Otro que nos interesa es que es una noticia de alto impacto y lo que se espera, ¿a qué horas va a salir? Hasta las 3 de la mañana, hora de Nueva York, el miércoles. ¿Qué otra noticia tenemos? Por ejemplo, para Estados Unidos ese mismo día a las 8:30, mañana mismo a las 8:30 hora de Nueva York, tenemos las ventas minoristas. Está marcado como de alto impacto, se tuvo 0% la vez pasada, 0.4% se espera. Y dice, esta encuesta de bienes vendidos por comerciantes minoristas que publica el Census Bureau está basada en una muestra de tiendas minoristas de diferentes tipos, excluyendo el sector automovilístico, y se considera un indicador del ritmo de crecimiento de la economía. Muestra el desempeño del sector minorista a corto y mediano plazo. Un resultado superior al consenso de mercado es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior es bajista. Entonces, lo principal es, ¿está preparado antes de la noticia? Por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver, tenemos una noticia para el euro el día de mañana y tenemos una noticia para el dólar americano. Entonces, principalmente al par que puede afectar es al euro dólar americano. Vamos a empezar con un análisis de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero con un análisis de arriba hacia abajo?
Me refiero con un análisis de marco temporal múltiple. Vamos a empezar con la gráfica diaria. ¿Qué tenemos en la gráfica diaria? Bueno, la gráfica diaria podemos ver que teníamos una tendencia alcista fuerte. De esa tendencia alcista fuerte se detuvo en estos niveles donde tuvimos claras señales de venta. Eso lo indicamos en su momento cuando llegó aquí. Vean esta aguja, esta vela martillo invertida que tiene un incremento del volumen. Aquí se repite con nuevo incremento de volumen, una reversa en 2 velas, pero también ya veníamos de aquí, de este punto aquí, ya mostraba una divergencia. En efecto, tuvo una corrección de aproximadamente 400 pips. 300 pips. Halló soporte en estos niveles de aquí. Volvió a subir el precio y nuevamente superó por poquito, que no es coincidencia, los niveles máximos anteriores. ¿Por qué digo que no es coincidencia? Porque el trader institucional, lo que podemos ver, quería colocarse nuevamente aquí en venta corta. Sabe que hay muchos traders colocados aquí en venta corta, entonces lo único que hace es, en los máximos pone sus entradas en venta corta y empuja el precio por encima de estos niveles. Se conoce como un rompimiento falso o una sacudida, pero tenemos claramente la enorme y abrumadora venta del trader institucional una vez que llegó a los niveles altos. Cierra, esto es una vela envolvente, una clara señal bajista. Y la divergencia es más pronunciada. ¿Qué es la divergencia? Tenemos que entender, cuando hablamos de todos esos términos, como trader, tienes que entender a qué se refieren y qué es lo que da ese fenómeno. No seguir ciegamente una señal. ¿Qué es la divergencia? Bueno, aquí tenemos como indicador, el que nos da la divergencia es la línea blanca, ese es el RSI. Ese indicador lo traen todos los paquetes de gráficas. El RSI solo toma en cuenta el cierre de la vela. ¿Por qué da la divergencia entonces? Esto nos dice que, ahora bien, ¿cuántos periodos tengo yo aquí el RSI? Lo tengo en 14 periodos, o sea, 2 semanas. Está calculando el RSI basado en los cierres de las 2 últimas semanas. Ahora bien, ¿la divergencia qué significa? Si solo calcula el cierre y está dando un promedio de 14 cierres, eso significa que en promedio los cierres son cada vez más abajo, en promedio. Entonces hay más presión de venta. Eso es una divergencia. Nada más, es todo lo que te da. ¿Voy a hacer trading basado en una divergencia? No, pero tengo la divergencia. Tengo aquí ya un triple techo. Tengo que se rebasaron los máximos, pero la vela cierra los niveles más bajos con una vela envolvente, una vela japonesa. Entonces, fíjate, tengo 3 señales, 4. Una, tuvo un movimiento alcista ya durante un tiempo considerado. 2, tengo un triple techo. 3, tengo una vela envolvente. 4, tengo divergencia. Esto es lo que es un trade de alta probabilidad. Cuando sumas un conjunto de señales en la misma dirección, porque puedes tener una divergencia. Puedes tener una divergencia aquí, puedes tener una vela envolvente bajista aquí y vas a entrar en venta corta. No tienes ese conjunto de señales. Es muy importante haber tenido primero un movimiento continuo en dirección contraria de la donde tienes las señales de reversa, porque eso indica que el trader institucional muy probablemente acumuló aquí y ahora está vendiendo después de tener una ganancia de 900 pips. Pero tienes un movimiento de rango y estas señales no son tan fuertes. Entonces es el conjunto de probabilidades a tu favor lo que te da un trade de alta probabilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Ha tenido correcciones después de estos señales de aproximadamente, hasta ahora sí fueron 300 pips. No es casualidad que así como acá tenías un doble techo y lo superaron por poquito para ejecutar los stops y poder ellos acumular una mayor línea bajista, no es casualidad que acá abajo haya pasado lo mismo, fíjate. Pasó exactamente lo mismo. Tienes una vela envolvente alcista, pero los mínimos penetraron los mínimos anteriores. Por ejemplo, si alguien cree que va a continuar alcista después de esta corrección, porque extendió su Fibonacci, su conteo de onda Elliott,
¿Dónde va a poner el stop? Acá. Y aquí esta vela ejecuta el stop antes del movimiento. Otra cosa que puedes ver, por lo tanto, es que ya ahorita aquí tenemos un movimiento de rango, pero como puedes ver, los movimientos de rango son irregulares y muy difícil realizar trading en ellos. Ahorita va así el movimiento. No como te lo ponen en el libro, que está así, haces venta corta aquí, compras aquí, inviertes tu posición y aquí otra vez. No son así los movimientos de rango, son irregulares. Entonces ahora tenemos el euro con un movimiento irregular. Los dos puntos críticos ahorita son este y este. ¿Cuántos pips le faltan para llegar arriba? Le faltan 133 pips. Tiene un 90 de ADR, entonces podría llegar de aquí a mañana ahí. O por lo menos estar cerca de ahí. ¿Qué me refiero con el ADR? Y para eso te sirven los indicadores, para darte señales. El ADR es el rango promedio del día. Entonces, ha tenido un rango diario de extremo a extremo promedio durante las últimas 2 semanas de 90 pips. Sí es realista pensar que puede haber un movimiento de aquí a acá de 90 pips, por ejemplo, de aquí a mañana, y quedaría simplemente a 30, 40 pips del máximo. Entonces, si tenemos un movimiento alcista ahorita y cierra aquí el euro, o mañana antes de la noticia está aquí, ¿qué es lo que esperaría antes de la noticia de alto impacto? Si se dispara el precio alcista nuevamente, penetra los máximos y hay una reversa como esta, entrar en venta corta con el stop aquí. Ese va a ser el plan para el euro, el euro norteamericano. Ahora, vamos a suponer que no llegó aquí y vamos a suponer que se queda aquí el precio. Vamos a suponer que no llega. Ese es el punto crítico en la gráfica de Derek, que es la gráfica clave. Ahora, vamos a suponer que se queda aquí durante la sesión, pero se dispara el precio alcista durante la noticia de alto impacto. Pero acuérdate que viene una noticia para el dólar americano importante después a las 8:30. Ahí es donde voy a estar al pendiente entonces a ver si hay una reversa. Ahora, viendo esos dos puntos, obviamente no voy a realizar trading basado en la gráfica diaria. Me voy a bajar a la gráfica de 1 hora. ¿Y qué crees? Este movimiento lo hicieron durante las noticias de Draghi. Durante la noticia importante de Draghi es donde penetraron los máximos y hubo una reversa. Que dio una magnífica entrada para hacer 100 pips sin ningún problema y rápidamente. Entonces ahora está el precio nuevamente de regreso aquí. Entonces eso es lo que voy a esperar para mañana. Aquí este indicador me marca los máximos de la semana anterior, que fue este máximo. Si se penetra este nivel y tengo otra reversa en la gráfica de 1 hora o 15 minutos, eso me va a dar una entrada para un trade con mi stop arriba. Si no llega el precio aquí antes de la noticia de euro, que acabamos de ver aquí en el calendario, que es esta. Esta. A las 3 de la mañana, pero si llega ahí el precio. Y luego a las 4 va a haber una conferencia de prensa de Draghi. Y tenemos para el dólar americano ventas minoristas a las 8:30. Entonces, tiene que estar el precio cerca de ahí. Tengo la reversa, entonces entro en un trade. Si no tengo eso, no entro en un trade. Ese es el patrón que me está mostrando el mercado. Ese es el plan para el euro y dólar americano. Es la misma par de Forex, euro-dólar americano. Vamos a ver otra divisa, el franco suizo. Esta noticia es muy importante, es la noticia más importante para cada divisa, la decisión de los tipos de interés. Tiene un tipo de interés negativo, tiene menos 0.75 y se espera que lo mantenga. Si se hace más positivo, por ejemplo, menos 0.5, entonces tendríamos un movimiento alcista para el franco suizo. El indicador de precio de la semana pasada es un indicador muy sencillo, que es esto lo único que hace es marcarme el máximo de la semana anterior, eso es todo. Donde se quedó la semana anterior. Entonces, solamente para no tener que ir a buscarlo en la gráfica diaria. La gráfica diaria yo sé que está aquí, pero para no marcarlo y ver dónde está más fácilmente este indicador, aún en la gráfica de 15 minutos, por ejemplo, me indica dónde está el máximo de la semana anterior y el mínimo de la semana anterior.
No siempre es importante el máximo de la semana anterior. A veces, como en este caso lo es, porque en la gráfica diaria ahí varias veces ha habido venta importante. Pero es un indicador muy simple, tú lo puedes hacer en MetaTrader 4, es el mínimo y el máximo, es todo lo que te da, lo marcas sobre la semana anterior, mira. O sea, gráfica de 4 horas y esto está. Aquí puedes ver que tienes, por ejemplo, esta fue la semana pasada, esta fue el máximo y este fue el mínimo, por eso me lo está marcando así la siguiente semana. La semana anterior el máximo había estado aquí y el mínimo acá. Y no siempre es relevante, en esta ocasión no lo es. Es un indicador muy sencillo. Seguramente si lo buscas en Google vas a encontrar varios de estos. Es muy sencillo de hacer, es un indicador muy, muy sencillo. Me preguntan que dentro de la pestaña de herramientas de la web FX Pro, ¿dónde está página que enseña de las noticias? Aquí está. En herramientas, vas a calendario económico FX Pro. Ahí es donde está la información. Entonces, nos habíamos quedado en que ya tenemos las noticias del miércoles y vamos a analizar la del franco suizo. En el franco suizo tenemos tipos de interés. Entonces, miren, detectamos la noticia importante para el franco suizo. Sabemos el número anterior, menos 0.75, el esperado menos 0.75%, y hay que esperar, sale a las 4:30 hora en Nueva York. El jueves es para los traders de la sesión europea. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ir a ver el franco suizo. Americano franco suizo. Vamos a ver en la gráfica diaria, que es nuestra gráfica base, si está en algún punto crítico. En este caso no está en algún punto muy crítico. Estos son los mínimos aquí. Acaba de tener una corrección alcista. Entonces, estamos alejados bastante de un punto clave. Sin embargo, acaba de dar de encontrar cierta resistencia sobre la media móvil de 50 periodos. De que aquí hay 300 pips. Vamos a ir a una gráfica, a la gráfica de una hora y podemos ver analizando en la gráfica diaria vemos que la tendencia a mayor plazo es bajista. Es una tendencia bajista y tiene una corrección. Y que se detuvo y tuvo una reversa en la gráfica de la media móvil de 50 periodos. Un trade que podría esperar para mañana a la hora de las noticias es marcar aquí donde tuvo la corrección o la resistencia tras la corrección, porque la tendencia a más largo plazo es bajista. Entonces, si el día de jueves faltan 2 días, tenemos que se acerca nuevamente aquí y tenemos un doble techo con divergencia negativa en dirección de la tendencia mayor, que es bajista, y una reversa aquí que rebase los máximos y tengo una reversa, aquí me podría dar un trade de entrada. Esa reversa puede ser de muchas formas. Puede ser una vela martillo bajista, puede ser una vela envolvente y un doble techo. Entonces, ahora sí vamos a la gráfica de una hora. Vamos a la gráfica de una hora. Prefiero el trade del euro porque son niveles más importantes que los que tiene el franco suizo. Esos niveles, ahora aquí en la gráfica, estas son estos. Entonces, en el caso de tener un movimiento alcista en los siguientes 2 días, que esto puede estar sincronizado con el movimiento del euro, porque el franco suizo se ha estado moviendo en una dirección muy similar al euro y tiene el dólar americano. Entonces, durante la noticia del dólar americano puede hacer el acercamiento. Durante la noticia del franco suizo, si tengo aquí una reversa sobre los máximos de la semana anterior, entraré en un trade con el objetivo aquí. Es un nivel que ya revisitó el stop arriba y sería uno de 2-1 de riesgo-beneficio por lo menos, que es otra cosa que hay que buscar en un trade. Podría cerrar la mitad de la posición de aquí y mover el stop al precio de entrada, ya que estoy en dirección de la tendencia mayor, que es que de la gráfica de es bajista. La tendencia mayor es bajista.
Eso es como que tienes en la gráfica diaria, tienes un gran corriente que va hacia abajo. Movimiento de corrección, estás de cuenta que tienes un pequeño corriente que va en contra de la tendencia. Una vez que llegue aquí, la mayor fuerza es la de la tendencia más grande. Entonces, el mercado son más benévolos cuando hacemos trading en armonía con las tendencias mayores. Entonces, esto puede ser una simple corrección a la media móvil de 50 periodos. Aquí se extienden estos números de Fibonacci. A lo mejor te da un número de Fibonacci aquí, es lo más seguro. Porque es una corrección más o menos entre del 40 y el 50%, que en Fibonacci te dicen del 38.2 y el 50%. Por eso la media móvil de 50 periodos es importante, porque es una corrección te da más o menos alrededor del 50% de corrección, siempre y cuando no dure mucho tiempo en rango antes de llegar ahí. Entonces, eso es lo que tenemos para el franco suizo y ese sería el plan que tendría para el franco suizo. Si tengo eso, que el precio se acerca acá durante la noticia, rebasa estos máximos, pues me da una reversa, tengo el doble techo con divergencia negativa, tomaré un trade. Estos mínimos ya se revisitaron, sería mi objetivo, y el stop por encima de donde tenga la señal. O sea, esa señal de reversa me da tanto la entrada como la salida. El nivel por encima de ese, poner el stop. Vamos a seguir viendo qué otras noticias podemos tener. Tenemos una nueva noticia del euro a las 6 de la mañana el viernes. Tenemos índice subyacente de precios al consumidor. Todo eso está basado con la índice de precios al consumo. Todo eso está basado en la inflación. Este indicador lo publica el Eurostat. Captura los cambios de los precios de bienes y servicios. El índice de precios al consumidor es una manera efectiva de medir las tendencias sobre compra e inflación en la eurozona. Un resultado superior al esperado es alcista para el euro. Muchos han estado hablando de Draghi, si se acuerdan, se han estado escuchando las declaraciones de Draghi durante la conferencia de prensa del Banco Central Europeo. Ha estado hablando mucho sobre el me dice Luis Enrique que se escucha cortado. Los que escuchan cortado es porque tienen una mala recepción de internet o tienen muchas aplicaciones abiertas. La transmisión de video y audio consume muchos recursos de internet. Y si tienes abierto el Facebook, tu correo y estás viendo otras cosas, gráficas y otras cosas, obviamente vas a tener un sonido entrecortado. Entonces necesitas cerrar las demás aplicaciones que tengas que estén consumiendo recursos de internet y concentrarte en la conferencia. Se supone que una conferencia te estás concentrando en ella y no estás revisando tu Facebook ni tu correo. Bien, entonces vamos a continuar. Ha estado hablando mucho Draghi acerca de la inflación y la baja inflación que hay en Europa, lo cual detecta un lento recuperación que ha habido en la economía. Por lo tanto, esas noticias relacionadas con la inflación son muy importantes. Vamos a ver la gráfica del euro que estábamos viendo. Otra posibilidad, esta noticia viene hasta el jueves, vamos a ver que durante la noticia que esperamos del dólar americano y del euro no tengamos el movimiento hacia acá que nos dé el trade. Pues sí tuvimos un movimiento bajista. Entonces, durante la noticia del CPI relacionado con la inflación, índice de precios al consumidor, entonces buscaría lo contrario aquí, ¿no? Porque aquí ha habido de reversa dos veces. Entonces esperaría si un movimiento penetra estos niveles de una reversa alcista, podría tomar un trade alcista. Ese es el objetivo, el stop lo tendría por debajo de la señal de reversa y tendría mínimo de 1 a 2 riesgo-beneficio. Esto es por el patrón que tengo aquí en el euro, ¿no? Que ha estado el precio en ese rango.
da la impresión de que el trader institucional está cerrando posiciones alcistas del euro. Y con estos movimientos es un proceso de liquidación, se conoce esto. Posiblemente está esperando que regrese el precio y continuar vendiendo. En esta zona está realizando una venta para una posible recuperación del dólar americano, que tiene un movimiento ya bajista y alcista el euro durante mucho tiempo. Eso parece ser, no tenemos todas las señales para confirmar que eso es. Pero si vamos a la gráfica de semanal, por ejemplo, vemos que el movimiento del euro ha tenido ya mucho tiempo. ¿Recuerdan cómo se especuló mucho con estos movimientos bajistas del euro? De que iba a llegar a la paridad, iba a llegar al 1-1 con el dólar americano y bla, bla, bla. Curiosamente ya se olvidaron de eso porque todo el año pasado tuvo un movimiento alcista. Es curioso cómo cuando hay un movimiento bajista se empieza una enorme especulación bajista. Y cuando hay un movimiento alcista piensan que nunca se va a detener. ¿Cuál será el siguiente nivel que alcanzará el euro? Entonces, nosotros como traders no podemos dejarnos llevar por esa influencia por los movimientos. Lo que sí podemos ver que lleva un movimiento alcista ya durante bastante tiempo. Entonces, es posible que aquí se esté realizando una especie de venta, por lo menos, si no para un cambio de tendencia, por lo menos para una corrección mayor, hacia la media móvil de 200 periodos. Pero hay que estar al pendiente de cuando llegue aquí nuevamente. Una vez que el trader institucional acabe de vender todo lo que compró, entonces podemos tener una corrección más fuerte. Y eso es lo que parece ser hasta las señales que podemos leer ahorita en la gráfica, lo que hemos venido teniendo. Una pregunta para ustedes sobre lo que ya expliqué. ¿Cómo sabemos que en esta zona, que parece confusa, ha habido más venta, compra del euro americano? ¿Cómo lo sabemos? Pregunta para ustedes. ¿Tienen idea de cómo podemos saber que tenemos más venta que compra en esa área? Yo dice que por el volumen, esa sería una de las señales. El volumen, y luego lo relacionamos con donde tuvimos el incremento, con señales bajistas. Esa sería una señal. ¿Cuál sería otra? Algo que ya enseñamos, que ya mencionamos en esta clase. Bueno, otra sería la divergencia, ya lo vimos, ¿no? ¿Qué indica la divergencia? Que el promedio de cierre es cada vez más abajo. Promedio de cierre de las velas, desde este punto hacia acá, es cada vez más abajo. Cada vez hay más presión de venta. Ha habido más presión de venta que compra necesaria. Por el momento. Decir que no puede haber una noticia sorpresiva de Donald Trump o de cualquiera de esas cosas, o de Draghi, del Banco Central Europeo, de repente cambie las cosas, cambie el panorama y el trader institucional diga, ok, entonces ahora de comprar y empieza a comprar aquí masivamente y continúa alcista. Los mercados pueden cambiar cuando salen noticias que no se esperan. Traders institucionales van a hacer reajustes a los movimientos. Pero hasta ahorita, al parecer, ha estado habiendo más venta del euro que compra. No lo dice estas señales de venta, el volumen sobre estas señales de venta.
y la divergencia. Entonces lo que esperamos es que continúe así y una posible corrección más grande. Eso no voy a entrar ahorita en una posición con venta corta esperando un movimiento, por supuesto que no. Ahora, ¿cómo lo jugaría para un movimiento bajista mayor? La divergencia me lo está dando, el blanco no es otra cosa más que el RSI. Cualquier plataforma de trading te ofrece el RSI. Y ese es el RSI, y es donde estoy viendo la divergencia. Ahí es donde la estoy viendo. Es el RSI. ¿Por qué te dice la divergencia? Porque acá tienes en los mismos niveles, está llegando el movimiento, inclusive ligeramente más altos, y acá te está dando niveles cada vez más bajos. Entonces mínimos también cada vez más bajos. Esa es la divergencia. Es el RSI nada más. Más que aquí el RSI, lo único que tiene aparte son unas bandas Bollinger para indicarme volatilidad y tiene una media móvil que sigue al RSI para que es como una línea de tendencia. Entonces tengo tres indicadores en uno. Tengo volatilidad, bandas Bollinger. Tengo una media móvil basada en el RSI, que es esta, para darme tendencia, y tengo un oscilador que es el RSI. Tengo uno de cada uno y el otro indicador que existe es el de volumen. 1, 2, 3, 4. Todos los tipos de indicadores los tengo ahí. Con esos dos, con este y este. Es un indicador híbrido. Se llama TDI, Trader Dynamic Index. Entonces vamos a continuar con el calendario que estábamos viendo. El viernes tenemos ese anuncio para... Y será la última noticia de alto impacto para la semana. La semana posterior a esa, próxima semana, después de esta semana, pueden ustedes hacer lo mismo y tenemos aquí ahora, por ejemplo, una de alto impacto para el australiano, una de alto impacto para la libra esterlina. Casi siempre se repiten seguido de unos días de otros, las mismas noticias, pero para otra divisa. Ahora tenemos índice de precio consumidor, pero ahora para la libra esterlina. Política monetaria para el Banco Central Europeo, muy importante. Tenemos decisión de tipos de interés para el dólar americano, muy importante a las 2 de la tarde. Cambio de empleo para Australia y tasa de empleo para Australia. Política monetaria para la libra esterlina. Y ventas minoristas para Canadá. Y puedes hacer el mismo análisis exactamente que estamos haciendo. Así es como hacemos un plan de trading para la semana. ¿Hay alguna pregunta de lo que cubrimos el día de hoy? Preguntan en qué momento daría la señal de entrada. Obviamente no lo sabemos, ¿no? Pero las señales de entrada las esperamos después de la noticia. Sale la noticia, cerrar la vela, primer vela de 15 minutos, a partir de ahí empezamos a buscar la señal de entrada.
a partir del cierre de la primera vela de 15 minutos después de salir la noticia. Si la noticia sale, por ejemplo, esta, 8:30 hora de Nueva York, la esperamos al cierre de la vela de 15 minutos que cierra a las 8:45. De ahí para adelante. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo me pregunta que sea una técnica para scalping. Les voy a decir algo sobre el scalping. No conozco absolutamente ningún trader profesional que haga scalping. Uno solo no lo conozco. Los traders que trabajan para las instituciones, que son traders profesionales bien entrenados, como es el mercado, no hacen scalping. No digo que no pueda tenerse éxito realizando scalping, es un tipo de trading que se pueden probar, hacer. Difícilmente van a lograr éxito en el trading realizando scalping. Es la forma más difícil de realizar trading. ¿Por qué? Porque entre más pequeña es la gráfica, hay más ruido en la gráfica. El trader institucional, mira, tienes que empezar a pensar como un trader profesional. En tu pequeña cuenta, pues sí, realizas scalping y todo lo que tú quieras. Trader institucional, que tiene que colocarse con cientos de miles de contratos, no puede entrar y salir en un rango de 15, 20 pips. Entonces él no planea 15, 20 pips. El trader institucional, por ejemplo, en este rango de 200 pips está entrando y saliendo para una posición. No, no se realizan en diario estas operaciones. No, por supuesto que no. La gráfica de diario solo es una referencia. La gráfica para realizar el trading que yo utilizo, por ejemplo, bajo hasta la gráfica de 15 minutos. Vamos a ver el euro dólar americano en la pasada señal que nos dio durante la noticia de Draghi. La gráfica diaria me decía que el nivel crítico era este. ¿Qué sucedió durante las declaraciones de Draghi? Justamente en esos niveles, aquí en la gráfica de 15 minutos, cuando salieron esas declaraciones de Draghi, tuvimos esto. Al cierre de la vela de 15 minutos, esta es mi entrada. Este es mi stop. Y al final de la sesión, aquí está mi salida. Fíjate, compara estar realizando scalping con el alma en un hilo, pagando 2-3 pips de comisión por trade, a realizar un solo trade de estos y llevarte 100 pips de ganancia con una sola vez que pagas spread. El scalping es un tipo de trading que muchos brokers les encanta promoverlo con seminarios y webinarios sobre scalping. Porque entras y sales 5 o 10 veces en el día, pagas 2 pips, que es el spread de comisión, pagas 10 pips de spread diarios en vez de pagar. ¿Qué crees que le conviene más al broker? ¿Que le pagues 2 pips de comisión de un solo trade o que le pagues 2 pips de 10 trades? No conozco ningún trade profesional que realice scalping y tenga éxito. Yo no conozco ninguno, si conocen alguno, me lo presentan. Mínimo la gráfica de 15 minutos, sí, 15 minutos, una hora, es lo que manejamos usualmente. 15 minutos todavía se puede leer bien los patrones. En la gráfica de 15 minutos te pinta el panorama completo del día, como puedes ver aquí. Puedes ver que en la sesión asiática tuviste un movimiento de rango, en la sesión europea tuviste un movimiento bajista,
Llegaron las declaraciones de Draghi y tuviste la sacudida alcista con la reversa. Y después fue un movimiento bajista continuo durante todo el día hasta el final de la sesión. Compara esto, fíjate, del día 8 de marzo. O sea, puedes ver claramente lo que pasó en cada sesión donde tuviste el movimiento clave del día, que fue esta reversa de aquí, y de ahí en adelante tuviste un movimiento bajista continuo. O sea, puedes leer aquí en la gráfica 15 minutos lo que pasó durante el día. Nuevamente, un movimiento de rango en la sesión asiática. Europea, un pequeño movimiento bajista con poco volumen. Noticias de declaraciones de Draghi. Prácticamente, si te fijas, tienes un movimiento de rango y una sacudida en ambas direcciones antes del movimiento real. Esto parece una preparación para después empujar el precio durante la noticia y una reversa. Pero vamos yéndonos a la gráfica de 5 minutos. Fue el día 8 de marzo. Vamos a la gráfica de 5. Con todo ese ruido que hay en la gráfica, no sabes ni qué pasó, ni a qué horas, ni cómo. Bajémonos a la gráfica de 1 minuto. Vimos que era el 8 de marzo. Si ves esto el día 8, no sabes qué sucedió. ¿Por qué? Porque tienes mucho ruido en los movimientos. Eso es el 8 de marzo, que tuviste un movimiento muy claro de lo que pasó con lo de Draghi. Los otros días que son confusos en las gráficas más grandes, olvídate. ¿Cómo vas a estar realizando trading aquí, saliendo y entrando? ¿Dónde? Por 5 o 10 pips. Son la gráfica clave, la gráfica de 15 minutos. Siguiente día puedes ver que lo que pasa usualmente de una sesión con mucha volatilidad es un movimiento rango con una sacudida en cada una de las direcciones para los trades de rompimiento que ponen aquí. Son los días que los aniquilan en sus cuentas y cierran los mismos niveles de apertura. O sea, puedes darte cuenta cómo se va planteando el mercado ahí. Sí, te voy a decir por qué le llamo una señal de reversa. Te voy a decir por qué le llamo una señal de reversa. No es lo mismo que tengas un movimiento de rango, así como este, y que tengas una señal, por ejemplo aquí, alcista, o que tengas una señal, una envolvente alcista, ¿verdad? Aquí tienes una señal envolvente. Alcista. ¿Vas a entrar alcista? No es lo mismo que tengas esa señal aquí, a que tengas un movimiento alcista y luego tengas esa señal de la vela envolvente, ¿verdad? Por eso le llamo yo reversa de la tendencia en dos velas. Porque tiene que cumplir con dos características. Tiene que haber una señal alcista primero, constante, y luego la señal de reversa, la vela envolvente. Porque si nomás buscas la vela envolvente, pues la vela envolvente la puedes tener en movimientos de rango que son totalmente inservibles. Por eso le llamo reversa de la tendencia. Porque ya tienes una tendencia en una dirección anterior y ya sí puede haber probabilidades de que el trader institucional esté vendiendo para convertir su ganancia en papel en una ganancia real, cerrando posiciones. Aquí, en movimiento de rango vas a tener señales para todos lados y muchas de ellas van a ser falsas como estos rompimientos. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Si desean tener más información sobre lo que hemos hablado, los invito a visitar mi página de internet. Es www.tácticasdetrading.com.
Todo lo que tienen que hacer es dar clic en el primer banner que aparece, donde dice descubre las técnicas de trading institucional para acciones y materias primas. También cubrimos Forex. Y los invito a una clase gratuita, donde se pueden registrar y vemos sobre criptomonedas, acciones, divisas, un poco más a fondo de lo que vimos hoy. Puedes reservar aquí tu lugar. Es una clase gratuita que vamos a tener próximamente. Solo tienen que ir a mi página de internet www.tácticasdetrading.com para registrarse en ella. Ya se nos ha acabado el tiempo, por lo que de mi parte es todo. Y no me queda más que darles gracias por su atención.